Vamos a proyectar una palabra, Isaías, para que todos la leamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Parece que leímos esta palabra el sábado pasado. No. Primera Juan 2, del 12 al 14, dice la Escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén a la palabra. Ya vamos a explicar un poquito. Filemón 1:8. Vamos a leer también esa escritura. 1:8 al 14. Filemón 1:8 al 14. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Tenemos estas dos palabras. Voy a hablar un poquito, hermanos, acerca de la paternidad espiritual. Y quiero introducir con lo siguiente. Hace muchos años, cuando nos casamos con Lidia, 40 años, muchos años atrás, nosotros llegamos a una población Santa Filomena, de aquí de la ciudad de Rancagua, en el sector oriente. Nos casamos, nos fuimos a una pieza que la dividimos en dos, con una cortina blanca, recuerdo, donde teníamos la cama matrimonial a un lado y acá teníamos una mesita que todavía tengo el marco, hace 40 años, y la usamos ahí en la casa de retiro ahora, donde ponemos una cubierta y nos podemos tomar un té. Y partimos allí con Lidia, y Lidia tuvo la inquietud y me dijo: Adolfo, me gustaría trabajar con niños acá. Y Lidia empezó a trabajar con niños. Fue hermoso ese lugar porque fue nuestros inicios de una escuela práctica de teología, por llamar algún nombre. Después de eso empezaron a llegar algunas mamás de los chicos
Después algún varón llegó por ahí y empezamos a enseñar la palabra, a enseñar la palabra. En ese tiempo yo trabajaba en teniente. Cuando llegaba de teniente a las 6 de la tarde aproximadamente, yo tenía en mi corazón, en mi pensamiento, lo que iba a hacer en la tarde. Lidia ya lo sabía. Llegaba y salíamos a predicar el Evangelio a las calles de la Santa Filomena, de la René Schneider, de la 25 de febrero, que son las que más me acuerdo. Primero salíamos muy solo, con algunos chicos, y empezamos a proclamar el mensaje del Evangelio, no del reino, del Evangelio. Las buenas nuevas. Éramos muy osados para predicar. Recuerdo que salía con Roberto, un amado hermano, él con una guitarra y yo con un megáfono, y predicábamos por las calles. Éramos tan osados que llamábamos a la gente que estaba enferma para que oráramos por ella. Y nosotros orábamos por ellos allí, sin temor, sin vergüenza. Éramos osados, valientes, aguerridos, desafiantes. Y seguimos haciendo todo ahí. De repente pasó un tiempo y nos empezamos a congregar con Lidia, con un pastor ya que tenía sus años, y él hacía un tipo de discipulado que era el discipulado que era diálogos, me acuerdo que se llamaba los títulos, en donde era muy bueno, y nosotros andábamos por las calles ganando gente al Señor. En ese tiempo ya parece que Carlos estaba con Carola, lo habíamos ganado en las calles ahí, y empezamos a predicar el Evangelio. Me acuerdo que fuimos a Requinoa, estábamos en el llano de Machalí, todo eso, y nosotros contentos. Escúchenme bien, porque se entregaba gente al Señor, felices. Lo mismo pasó cuando recién iniciamos en Granero, quizás te acuerdas, Waldo, y salíamos a las calles a predicar y levantamos Granero y predicando el Evangelio en varias partes. En ese tiempo empezó a llegar el mensaje del reino de Dios en Granero. Por eso no perdimos la cosecha. Pero acá en Rancagua, como no sabíamos todavía acerca del mensaje, primero del reino de Dios, y segundo, no sabíamos del discipulado, que es igual a paternidad. Estoy introduciendo con todo esto. Discipulado es igual a paternidad, o paternidad es igual a discipulado. Por lo tanto, nosotros predicábamos. Me acuerdo que en Machalí, cuando íbamos a predicar, nos hicimos unas poleras rojas, salíamos con banderas, qué sé yo, y nos íbamos al cerro a orar, y orábamos bastante, nos preparábamos con antelación unos 3 meses en oración y ayuno, y preparándonos. Después íbamos a ganar jóvenes para el Señor, y se entregaban a Cristo muchos jóvenes en todas partes. Pero una cosa no hicimos. Lo que no hicimos fue conservar a la gente, fue alimentar a los recién nacidos. Pero estábamos felices porque quizás levantaron la mano. Yo me acuerdo que yo era el predicador oficial y levantaban la mano y feliz todo. Pero después uno se va dando cuenta que no solamente es proclamar o predicar el Evangelio, sino que tenemos que proclamar y predicar el Evangelio que Cristo predicaba en primer lugar, que era el Evangelio del reino de Dios. Y viene a mi memoria Carlos Fini, este abogado que recibió del Espíritu Santo, y cuando él empezó a predicar el Evangelio, él hablaba de un derecho que Dios tenía inherente, y que eso marcó mi vida y en la forma incluso de proclamar después y de predicar el Evangelio del reino. Entonces, cuando nosotros proclamábamos el Evangelio, eran las buenas nuevas,
de la salvación de Cristo, de la cruz del Calvario, que está todo bien. Pero no bastaba con solamente proclamar las buenas nuevas, sino que la gente tenía que entender acerca de qué cosa eran las buenas nuevas. Y después lo pudimos entender que era acerca del reino de Dios, del reinar de Dios, por el derecho que Él tiene. Entonces, cuando nosotros predicábamos y ganábamos gente, por ejemplo, fuimos a Requinoa, en un teatro que había allí que estaba abandonado, lo recuperamos en esos días, qué sé yo, y empezamos a proclamar el Evangelio. La primera noche me acuerdo que habían 2 personas, quizás se acuerda Carlos, eran 2 mormones. Y estaban bien uniformados ellos, bien con su esto ahí, con todo, y nosotros ahí cantando, qué sé yo, toda la cosa. Y hacía un frío, era en invierno, ¿te acuerdas o no? Y un viento que corría. Al otro día volvimos igual, con el mismo ánimo. O sea, habíamos orado durante 2 o 3 meses. Así que al otro día había mucha gente. Y se empieza a entregar la gente al Señor, hermano. No hay una alegría mayor que cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? No hay alegría mayor. Entonces, muy bien, se entregaron, qué sé yo, y nosotros dejamos eso allá. Hablamos con el pastor y le dijimos que ahí estaba ese lugar. Dios mío, ahora uno se da cuenta de los errores que uno comete. Uno da a luz hijos y después los deja solos. Imagínate una mamá que esté embarazada y que va a parir un hijo y después lo deja solo ahí. Yo no sé en cuántas horas, los que entienden acá de medicina me dirán, en cuántas horas ya ese chico o esa chica no existe. 72 horas o un poquito más. Necesita urgente el cariño, necesita urgente el abrazo, necesita urgente la leche, necesita urgente la alimentación de mamá. Nosotros dábamos a luz hijos espirituales. ¿Y saben lo que ocurría? Después los dejábamos solos. Como dice Wesh, dice, aramos la tierra, sembramos, la gente se entrega a Cristo, nunca las atendemos. Y después cuando tú vuelves a la misma tierra, dice Él, ya está dura. Ya no hay cómo penetrar, porque los dejaste solos. Cuando Dios nos empieza a hablar de la paternidad espiritual, sin entender bien que paternidad es discipulado, y que ahora lo logro entender más cabalmente, sin lograrlo entender completamente, surgió un resultado de inmediato, en donde la gente que tenía hambre era atendida. Yo recuerdo que con Lida atendíamos gente hasta las 3 de la mañana, y no era una carga para nosotros, no era peso. Y la gente iba y la gente nos llamaba y quería estar con nosotros. Y nosotros le abríamos la puerta, iban para allá, nos tomábamos un tecito, toda la cosa, y tenía que levantarme, yo recuerdo, por un tiempo a las 5:20, yo tomaba el bus a las 5:20 de la mañana. Así que yo me levantaba mucho antes. Yo recuerdo que los ojos a veces, hermano, me ardían. Claro, no había dormido casi 2 horas, 2 horas y media. Pero ¿sabes qué? Nunca hubo una queja en ella ni en mí, porque habíamos entendido un principio. El principio que quizás no sabíamos definirlo, pero lo que lo estábamos practicando sin entenderlo, que era la paternidad espiritual. Y así pasaron años. Llegó un momento en que yo estaba muy cansado, porque teníamos acá, trabajábamos con Eugenio, 2 pastores en todo, y más encima yo era la persona que estaba a cargo en Graneros, y me empecé a cansar y a agotar mucho. Y eso lo recibió Lidia, después lo recibió Lidia, y después cuando estaba un poquito más grande, que se dio todo eso.
Así es que el Señor me empezó a apretar, y cuando yo estaba arriba, estaba en la subestación eléctrica, estaba allá, estaba haciendo mantención, todo eso, y de repente el Espíritu Santo me empieza a hablar a mi conciencia, me empieza a hablar y me dice: ¿qué es lo que estás haciendo aquí cuando tienes que ir a atender gente? Y empecé a escuchar esa voz. Entonces, después de escuchar varias veces esa voz, yo le dije al Señor: yo preciso alguna seña. Estaban los 3 chiquillos estudiando, los 3. La Ruth ya había nacido, ¿no? Tenía 3 añitos la Ruth. Entonces pasó 1 mes, 2 meses, 3, 4, quizás pasó 1 año. Y yo de repente salía afuera a tomar algunos estados de temperatura de los transformadores y de los niveles de aceite, que sé yo, toda la cosa. Iba anotando, que sé yo, toda la cosa, y de repente, ¡pum!, otra vez. Y llegaban estudiantes en práctica allá, y que yo salía con ellos, yo los evangelizaba, quedaban llorando los chiquillos, toda la cosa, y el Señor me decía: ¿qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? Y Dios me empezó a hablar. Hasta que un día yo le doy una señal al Señor, que no supiera Lidia la señal que yo le había puesto al Señor, y ella también le pidió una señal que yo no la supiera tampoco. Interesante eso. La señal era que Dios tenía que hablarnos por la misma persona, y que tenía que decirme a mí que ya me había llegado el tiempo y que tenía que dejar de trabajar, digamos, secularmente, y dedicarme al trabajo netamente espiritual. Me cayó mi nieto, pero se asustó más que nada, se asustó nomás. Y Dios me habla, y la misma persona me dice a mí: Adolfo, yo creo que llegó tu tiempo. Y yo lo entendí. Escúchame. En ese tiempo yo estaba entrenando, porque me iban a ascender. Me iban a ascender, estaba entrenando. El jefe me dijo: te necesitamos para que sea un operador de la subestación. Yo le dije: ya. Yo en realidad no quería mucho. Yo voy y le digo a mi jefe, le digo: ¿sabes que hay otras personas que tienen más años? Me dijo: yo soy el jefe y yo sé a quién llamo. Buena parada, ¿eh? Entonces yo fui para allá, hablé porque sé lo que pasa en la industria. Sé las cosas, los roces que se dan, qué sé yo, cuando alguien asciende, qué sé yo. Yo trataba de ser lo más ortodoxo cristiano, lo mejor posible, y dar buen testimonio. Entonces, al final, yo le dije al jefe: de verdad que yo me voy a ir. Me dijo: ahora. Yo ya había entrenado, ya estaba listo, porque yo volvía de vacaciones y empezaba a ser operador de su estación. Entonces el jefe va y me dice: no, yo no te doy la salida. No me daba la salida. Está bien, yo con calma lo tomé nomás. Y después otra vez voy y le digo nuevamente que ya yo estoy sintiendo un llamado. Usted sabe quién soy yo. Todos me conocían que yo era cristiano. Todos sabían de mi testimonio. Todos sabían que yo les había predicado a todos. A todos les había predicado. De supervisores para abajo, a todos. Porque yo siempre andaba con mi testamento acá. Andaba acá sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, con el testamento de los gedeones. Así que el jefe incluso me decía: Adolfo, ya háblanos. Y se juntaban, éramos 27 de esa cuadrilla que habíamos ahí. Y yo les hablaba. Y muchos ahí eran tocados por el Señor. Entonces llegó el momento en que nuevamente voy, entro y le digo: jefe, yo le estoy muy agradecido por este ascenso, todo esto, pero ¿sabe qué? Yo tengo que irme más. Al final me dio la salida. Salí contento, feliz, hermanos, porque iba a servir a Dios. Pero habían cosas que uno tenía que renunciar. ¿A qué renuncié? A las gratificaciones, a los guinaldos buenos,
a la salud de teniente, a la ayuda de estudiante de Mauri, de Lili, que era un alto porcentaje, los que trabajaron en teniente saben, que cubría casi prácticamente todo. Yo le digo a Lidia, ¿estás dispuesta a todo esto? Sí, pues me dijo. Ella no puso nada, me dijo, sí, yo soy una mujer que me crié con una mujer de fe, su mamá. Mujer de fe, que cuando tenía necesidades mi suegra, ella decía, Señor, tú sabes que yo tengo hijos chicos, están todos chicos, y ahora no tengo nada. Al ratito, hermana Elguita, llegaba una persona, el Señor me habló hace poquito y le traigo toda esta mercadería. Mujeres de fe. Así es que ella tenía esa escuela. Así es que me dijo, el otro día le dijimos, no sé, no me acuerdo, una persona que le dijimos, yo le dije a una dama, no es de acá, le dije, si el Señor llama a tu esposo, le dije yo, ¿cómo está tu corazón? No, me dijo, no. Que no se le vaya a ocurrir, me quiso decir que no se le vaya a ocurrir al Señor llamarlo. Oye, y yo siempre la vi tan así, bien, con ánimo ahí, espiritual, qué sé yo, dando consejos, qué sé yo, toda la cosa. Y en el momento crucial, ahí, y yo después le digo, Lidia, ¿sabes que se me cayó? Yo pensé que iba a decir, sí, pues ahí estoy con él, yo, y levantamos una obra. En el momento del llamamiento, tú tienes dos alternativas. Ahí donde hay una línea, llegas a la cima, te vas a la tierra prometida o te regresas, pero no te queda alternativa. Tienes que escoger qué es lo que vas a hacer y en qué vas a invertir tu vida. Hay algunos que son llamados, atención, pero que no tienen que renunciar a su trabajo. Pero hay algunos que van a ser llamados y van a tener que renunciar a su trabajo secular. Les quiero decir algo a todos los que están aquí. Todos somos llamados a tiempo completo, todos los que estamos aquí. Y algunos están en la oficina sirviendo, otros están al aire libre, otros están en la universidad, en todas partes. Pero todos somos llamados a tiempo completo. Pero de repente Dios va a inclinar su vista en alguien específico para decirle, yo te necesito, sí, estás a tiempo completo, pero ahora te vas a apartar más, porque yo te quiero preparar para algo mayor. Y ahí tú vas a tener que decirle, sí, Señor, heme aquí. O solamente decirle, no, Señor, yo con esto me basta. Cuidado, que cuando Dios llama es mejor obedecer al Señor. Y así es que empezamos. Hicimos la obra, empezamos a hacer la obra, pero lo que no hacíamos era discípulos. Éramos padres espirituales de gente, pero no enseñábamos a los demás a que tenían que ser padres espirituales también. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Viene una decadencia congregacional, porque se pierde la cobertura de una red de multiplicación y de amor paternal para todos. Entonces, eso es lo que Dios quiere recuperar en estos tiempos. Quiere recuperar la paternidad espiritual. Me acordé de algo. Un día, en la casa de Marcelo, los 3 meses eran atrás, los bautismos, ¿te acuerdas? ¿Cuántos se bautizaron ahí? No me acuerdo. 1 o 2 personas, dos damas. Y después estábamos conversando entre algunas lágrimas de él y mía. Decíamos, para esto Dios nos llamó. Hace poquito Carlos Donoso va y me dice, Tito, me presenta a una persona que él la atiende, que trabaja en las tierras, y me dice, Tito, ¿viste el que Carlos trata así, Tito?
Dice, él se quiere bautizar. En realidad yo para estos tiempos de invierno ya no están mis cañuelas. Yo le dije, consíguete nomás ¿cuánto es que se llama? Una tina grande. No creo que habrá una tina tan grande, porque no es que quedan las rodillas, quedan afuera, viejo, si le echamos para atrás. Y hay que bautizarlo completo. Entonces, pero eso estamos en eso. Hay que bautizar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Le echamos agüita a una piscina de plástico, la podemos poner aquí y hacemos bautismo con una fiesta. ¿Qué les parece? Amén. Es así el Evangelio. Para eso estamos aquí en la tierra, para predicar el mensaje del reino de Dios. Entonces, hermanos, el primer texto que nosotros leíamos en Primera de Juan habla de hijitos, habla de jóvenes y habla de padres. Si nosotros en el aspecto natural vemos, tenemos hijos, luego los hijos crecen, son jóvenes y después llegan a ser padres. En el mundo espiritual, los hijitos son los nuevitos, son los que nacieron recién. A esos hijitos tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que cubrirlos. A esos hijitos tenemos que darle leche. El ABC. Yo te voy a decir cuál es el ABC. Lo primero, arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. En Hebreo sale allí, el que escribió Hebreo dice que por favor no volvamos a los mismos rudimentos, a las mismas cosas básicas. Ya podrían comer comida sólida, pero sin embargo todavía volvemos al arrepentimiento, al bautismo y al bautismo. Arrepentimiento, bautismo y bautismo. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que vamos pasando etapas completamente. Los niños son aquellos que necesitan la leche, los primeros pasos. Los jóvenes son aquellos que ya tienen cuerpo de grande. Un joven ya podría engendrar hijos. El joven tiene fuerza, el joven tiene vigor, el joven tiene osadía, tiene valentía. El joven está allí. Y el joven también podría engendrar, pero ese joven tiene que aprender a ser padre. El niño no, el joven sí. Dios nos habla, hijitos, padres y jóvenes. Hijitos, jóvenes y padres. Y lo que Dios quiere es que todos los que estamos aquí, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. A través de los hombres, Dios quiere ejercer su paternidad. En otras palabras, si Yuri se gana una persona o un matrimonio, si son guaguitas espirituales, él las alimenta junto con su mujer, si es un matrimonio. Le da lo que ellos precisan. La guaguita quiere cariño, la guaguita quiere leche, a la guaguita hay que botarle los flatitos. Pero la guagua crece. Y cuando va creciendo la guaguita necesita otro tipo de alimento, más sólido. Pero después ese chico va creciendo y llega a la adolescencia y ya siendo joven podría engendrar. Si lo vemos en el mundo natural, puede engendrar. Y si lo vemos en el mundo espiritual, ese joven que tiene ganas de aprender, de ser, de vivir el cristianismo, también quiere tener hijos. Y también podría engendrar hijos espirituales. Pero ya no se quedó siendo un niño ni siendo un joven,
sino que cuando engendra un hijo espiritual pasa a ser, ¿qué cosa? Padre. Y como ya es padre, tampoco lo va a dejar solo. Engendró un niño, lo empieza a alimentar. Pero él está siendo alimentado. ¿Por qué? Porque el otro padre lo alimentó a él. Y hay una red de multiplicación de amor paternal y de cobertura espiritual, en donde básicamente eso es lo que Dios quiere. ¿Estoy diciendo esto con autoridad vivencial? Creo que no 100%, porque creo que todos todavía estamos en el proceso de aprendizaje para efectuar bien este trabajo, queridos hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿dónde podemos hacer paternidad espiritual con la gente? Si tenemos que, por lo menos, ese chico cuando recién nace, tienes que verlo 2 veces a la semana. O esa señorita, o ese joven, o esa persona que llegó depresiva, que llegó enferma, se entregó a Cristo, pero tienes que atenderlo, tengo que atenderlo. Imagínate, un pastor no podría atender tanta gente. No podría. 2 pastores tampoco, 3 tampoco. Entonces, la paternidad se va dando en una delegación de autoridad divina, de tal manera en donde todos, siendo coiguales en llamamiento, cumplimos algunas funciones que son diferentes, porque tú tienes un nivel, una estatura, una medida del don de Cristo que tienes que ponerla al servicio del Rey para que ejercites tu llamamiento también paternal con la gente que vas a ganar. Pero para eso hay que engendrar. Es diferente cuando alguien te pasa a ti, una persona, pero que tú no la engendraste. Entonces tú adoptas. Y mucha gente uno la ha adoptado porque viene incluso de otras congregaciones. Nacieron de nuevo, quedaron solas o solos, llegaron acá y la estamos adoptando. ¿Para qué? Para que ellos vayan haciendo el ejercicio también de la paternidad con aquellos que van a ganar para Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenía que hacer la iglesia? La iglesia tiene que hacer la tarea de evangelizar, de dar a luz hijos espirituales y no dejarlos nunca más tirados, no dejarlos nunca más botados. Es terrible, hermanos. Yo he estado llamando gente y de verdad que es triste. Uno da la enseñanza, por supuesto. Algunos tienen principios, matrimonios tienen principios absolutamente claros de todo. Y de repente te llega la información: oye, este matrimonio no se está congregando por ABC motivo. Pero no es nada de eso que no se están congregando, sino que están a punto de separarse. Y después te llama otro: no, es que nosotros hace tiempo que no venimos, toda la cosa, pero el problema es que ahora tengo a mi hijo que está en la droga. Entonces, esta labor no es fácil. Esta labor requiere trabajo. Y mientras llamo, parece que el enemigo me quiere tirar abajo. Me quiere tirar abajo. ¿Viste que no resultó? Y como que el infierno me quiere decir al oído: es mejor tienes que tener puros simpatizantes nomás. ¿Para qué adquirir gente comprometida? Gente que mire por la ventana nomás. Gente que le guste la música. Ahí te tengo buena música, hay buena música ahí. Pero no podemos claudicar al mensaje del reino de Dios. No podemos claudicar al mensaje de la paternidad de Dios. ¿Dicen amén o no, hermanos? Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero eso se hace a través tuyo también, a través mío. Porque tú eres padre, tú sabes cómo ser papá.
Si tú haces la analogía, entonces es fácil para ti. ¿Cómo criaste a tu hijo? ¿Cómo lo estás criando a tus hijos? A veces hay hijos que necesitan una palabra rectora, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, de conversar con él mucho más. A veces el hijo necesita solamente una dirección que el papá le da y el hijo, listo, obedeció y se acabó. Hay hijos que cuando nacen bien, tienen un buen inicio con el arrepentimiento, con el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, estos crecen rápidamente, rápidamente. Y uno se da cuenta entonces en qué tiempo un hijo natural engendra. De los 16 años para arriba, quizás antes, ya engendró hijos. Pero en el mundo espiritual, ¿cuánto tiempo ya pueden ser padres espirituales? ¿Qué ejemplo tenemos? El ejemplo de Pablo. ¿Dónde? En Éfeso. ¿Cuánto se demoró Pablo? 3 años. ¿Cuántos discípulos dejó allá? 20.000. Y era papá. Pero dejó ancianos que eran padres espirituales para la demás gente. 20.000 discípulos en 3 años. ¿Cómo sería el trabajo que hizo entonces? Estaba leyendo cuando Jorge Mitián fue a Brasil. Fue a Brasil y estuvo con Huber y se dio cuenta que había una cantidad de gente grande. Y dijo, nosotros tenemos los mismos principios del discipulado, de la paternidad, pero ellos, dijo, la han practicado. Y me reuní, dijo él, con 400 personas que tenían iglesia en casa. 400 líderes, dijo él, feliz, decía Jorge, porque le estaba ministrando, dijo, a padres espirituales. 400. Y cada uno de ellos, algunos tenían 1, otros tenían 3 y otros 4. 4 personas. Eran algo de 16.000. Entonces, pero estaban todos cubiertos. Había una paternidad. Y para eso tenemos que ser auténticos, tenemos que ser espontáneos, tenemos que ser abiertos y tenemos que andar en luz. Y cuando somos espontáneos y andamos en luz, esto empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Yo creo que la gente que está llegando, la gente nuevita, tengo esa percepción y la seguridad que está entendiendo muy bien lo que es el mensaje del reino de Dios y va a entender muy bien lo que es la paternidad de discipulado. Completamente, queridos. Así es que yo los quiero animar a que podamos seguir adelante. Entonces, en 3 años, aquí pueden emerger pastores. Sin ningún problema. El otro día me admiraba de algo. El pastor Renato de las Asambleas de Dios dijo algo en la reunión, quizás Lidia captó. Dijo, yo tengo 17 diaconisas. 17 diaconisas. Es una congregación de unos 350 personas. 17 diaconisas. Interesante. Cuando Lidia empezó a inquietarse con esto de que iba a ser un grupo de servidoras, iban a cumplir la función de ser servidoras, diaconisas. ¿Cuántos diáconos hay acá? Diáconos, a ver, levante la mano todos los diáconos que hay acá. A ver si han entendido lo que estoy diciendo. Todos somos diáconos, porque todos somos servidores. Y para ser papá espiritual o padre espiritual tenemos que ser diáconos, si no, no servimos. Una persona que no es diácono, que no es servidor, entonces va a querer manipular al hijo, que incluso lo pudo haber parido al hijo y lo quiere manipular. Pero llega el momento en que el hijo va creciendo. Los primeros meses o los primeros años tú le das direcciones claras, pero después no puedes andar controlando a nadie. El papá le da direcciones claras, le da una visión clara, lo proyecta, le da cobertura, le da visión para que se extienda.
pero no lo manipula. ¿Se entiende, hermanos? Porque es una paternidad, no es paternalismo, es paternidad. Es un servicio de amor. Y eso es lo que precisamos en estos tiempos. ¿Cuántos padres espirituales realmente tenemos? Yo creo que aquí hay varios, pero creo que muchos más pueden ser padres espirituales, porque tienen ese carisma, tienen ese llamado para llevar adelante el propósito de Dios. Entonces se refiere, cuando habla de hijitos, a los bebés o los niños espirituales, son los más pequeños, o los discípulos nuevos. Se trata de aquellos que saben que sus pecados han sido perdonados y que ahora Dios es su papá. Los hijos crecen y llegan a ser jóvenes. Todo hijo necesita de un padre espiritual. ¿Qué es un joven? En la mitad del verso 13 y en la segunda parte del 14 dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Joven es aquel que creció. Joven es aquel que ahora es fuerte y la palabra de Dios mora en él. Ha sido adoctrinado, enseñado, discipulado. El hijito está aprendiendo, está tomando la leche espiritual. En cambio, el joven tiene una vida de victoria, tiene estabilidad, tiene fuerza. La palabra mora en él y vence al maligno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un joven y un padre? Que el padre tiene hijos. Un niño no puede ser padre ni física ni espiritualmente. El hijo no puede engendrar, pero el joven ya está en condiciones de hacerlo. La palabra de Dios mora en el joven y en la simiente, por lo tanto ya puede engendrar. Entonces el plan de Dios es este, queridos. Atención, primero, que todo hombre nazca de nuevo para transformarse en nuevas criaturas de Cristo. Que cada criatura crezca y llegue a ser joven. Y que cada joven llegue a ser padre, o sea, tenga hijos espirituales. Repito, primero, que todos los hombres nazcan de nuevo para transformarse en nuevas criaturas en Cristo. Que cada nueva criatura, cada hijo espiritual, crezca y llegue a ser un joven. Y que cada joven llegue a ser padre, o sea, tener hijos espirituales. Amén. ¿Cuántos quieren ser padres espirituales? Amén. Qué bueno. Leamos de nuevo Filemón del 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Acuérdate de ese nombre, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí Onésimo, los que saben la historia, era un esclavo, y Onésimo trabajaba para Filemón, trabajaba para él. Pero Onésimo empezó a tirar las manos, y Onésimo cayó en la cárcel, en prisión. ¿Y saben quién estaba en la cárcel? Pablo. Imaginemos a Pablo que está allí, mira a un joven con cara no muy agradable, y Pablo seguramente se pone a orar,
porque él había entendido principios, porque él sabía que él era padre, y se pone a orar y empieza a proclamarle a Onésimo la palabra. Y Onésimo se convierte a Cristo con el evangelio del reino de Dios. Y Pablo lo da a luz en la prisión. Mira dónde fue a dar a luz Pablo a este hombre. Y después Pablo le dice a Filemón, le dice: nada quise hacer sin tu consentimiento. Voy a parafrasear: para mí sería mejor que se quedara conmigo, me ayude en el evangelismo aquí en la cárcel. Está el módulo 41, 42, 43, me pueden ayudar acá. Pero sabes que si tú antes era inútil para ti, Filemón, antes no te obedeció, fue inútil, te robó, pero sabes, ahora, por amor a mí, recíbelo como si a mí me estuviera recibiendo en tu casa, porque este hombre cambió, porque este hombre yo lo di a luz aquí en las prisiones, porque yo lo engendré. Cuídalo. Tenía los principios del reino. Onésimo lo mandó que pidiera perdón a su patrón y que le fuera útil. Pero ¿por qué fue y obedeció Onésimo? Escúchame bien. Porque Onésimo tenía un padre, y ese padre era Pablo. Tú puedes engendrar gente en tu casa, donde tú trabajas. Hay gente que aquí ha ganado a otro que lo ha engendrado. Han orado, han ayunado por gente, se han convertido, los diste a luz. Seguramente algunos los estás alimentando en estos días, le estás dando leche. A otros ya les estás dando alimento más firme, más sólido, porotitos por allí le están metiendo ahora en invierno. Porque la proyección tuya es esta: que no se queden por una eternidad de ser niños, y que nuevamente, como Pablo lo menciona, otra vez tengo que darles leche. Otra vez tengo que darles leche. ¿Cómo es posible que les hable nuevamente de arrepentimiento? ¿Cómo es posible que nuevamente les hable del ABC del reino? No, ustedes necesitan alimento sólido. Un padre está para dar leche, para dar alimento sólido, y para que ese hijo llegue a ser padre. Y cuando llega a ser padre, has cumplido la mitad de tu labor. Porque ese hijo que llega a ser padre va a ser abuelo del hijo que tú engendraste. Hasta la tercera generación. Entonces tú vas a respirar tranquilo, vas a decir: creo que he cumplido la tarea aquí en la tierra. Y vamos a tener muchos padres espirituales. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cristian Piña se va a ir al sur. Ya hemos conversado. Él quiere predicar el evangelio del reino allá y abrir su casa. Sé que Marcelo se va a Santiago, y sé que él tiene como un llamado a trabajar con gente que quizás otros no vamos a trabajar, para ganar gente para el Señor. Para eso fuimos llamados aquí, para ser hijos jóvenes y ser padres espirituales.
Lo que más hace rabiar a un papá natural, ¿qué es lo que es? La desobediencia de los hijitos. Y la mamá le dice: te lo dije. ¿A cuántas mamás le pasa eso? A ver, obedece. Y le salen los gritos poblacionales allá: entra acá, obedece. Y después crecen y son adolescentes. Y cuando no obedecieron, cuando eran pequeños, atención, uno tiene que amar, tiene que instruir, pero tiene que disciplinar. Y cuando no se hace eso, después son adolescentes, tienen cuerpo de grande. Y creen que se la saben por libro los adolescentes, ¿sí o no? Sí, y ya tienen una opinión y está bien que opinen, está bien. Pero a veces se levantan contra el papá y contra la mamá y no le obedecen porque cuando chiquititos la mamá no fue a lo mejor amorosa ni fue firme. Y los dejó, a veces quizás los dejaste mentir una vez. Y los dejaste que el niño le levantara la mano al papá o a la mamá. Y algunos se rieron: mira el niñito este, oye cómo es, ¿ah? Y algunos empiezan a agraciar a los chicos cuando son rebeldes. Y después cuando son adolescentes te dan una opinión y dicen: no, papá, no estoy de acuerdo contigo, y se acabó. Y yo llego a la hora que me da gusto y gana, y se acabó. Y miro lo que yo quiero mirar. Claro, dejaste pasar la niñez, tenías que darle leche. ¿Qué leche es buena? Buena leche. Y la buena leche espiritual es la palabra del reino. Grábate esto: la palabra del reino, no la palabra de puros chicles y chocolates, que es buena, que es útil, pero el paquete completo es el evangelio, que son buenas nuevas acerca de un apellido: reino de Dios. Y después cuando ya es adolescente, entonces ya conoce al papá y conoce a la mamá y le va a obedecer. Oh, qué terrible cuando son casos que uno ha vivido. Ahora, ¿es fácil ser papá? No es fácil, hermano. ¿Es fácil ser papá espiritual? Tampoco es fácil. De repente tú llegas a una casa y con la novedad: ¿y este niñito de quién es? No, si es de mi hijo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Tiene 15 años. Un niño teniendo niños, o una niña teniendo guaguitas. Necesitamos ser padres espirituales, hermano. ¿Dicen amén o no, queridos hermanos? Pablo dice de Timoteo lo siguiente: mira, pero ya, Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué interesante eso, ¿no? Y esto nos enseña lo siguiente: otro principio, que los hijos, a medida que crecen, deben trabajar junto con su padre espiritual en la obra del Señor, y se va multiplicando. Y Pablo nuevamente escribe a Timoteo, y Pablo le decía, segunda de Timoteo 1:2, Isaías, segunda de Timoteo 1:2, perdón, primera de Timoteo, hijo, primera de Timoteo 1:2. Le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Segunda de Timoteo 1:2 ahora. A Timoteo le dice: amado hijo,
Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amado hijo en la fe. Segunda Timoteo 2:1 también, 2:1. Tú pues, hijo mío, le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Había dado a luz muchos hijos, parece Pablo, ¿no? Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo tuvo a Onésimo, hijo, tuvo a Timoteo, hijo, tuvo a Tito, hijo. Mira la calidad que tenía Pablo de paternidad, que lo que él tenía, que era un apóstol, Timoteo y Tito hacían funciones apostólicas también. O sea, se iba heredando el ADN que tenía el papá, lo empezaron a heredar también los hijos espirituales. Lo que se precisa, ser buenos padres. Cuando uno enseña a ser buenos padres en el área natural, cómo criar hijos, que tanto le gusta a Lidia enseñar, y a veces no se han cumplido los principios de Dios, no vamos a hacer juicio ni a hacer prejuicio de nadie, pero saben aquellos que no lo han hecho cumplir, que han sufrido mucho, y saben aquellos que lo han cumplido, que están contentos y felices con sus hijos. Eso no significa que estén exentos de problemas que puedan tener, que de repente hay una ola en el mundo de este sistema, que a los chicos de repente como que cambian, y uno dice, ¿qué le pasó? Si este chico era tan buen hijo, ¿qué le pasó? De repente van a la universidad y llegan diferentes, y aquí se creía que estaban convertidos, y uno se da cuenta que después ya llegaron totalmente diferentes, incluso con otro lenguaje. Y ahí se cumple lo que dicen algunos teólogos, los que han hecho estudios de esto, de que el 80% de los chicos cristianos que van a la universidad, solamente el 20% siguen en la fe. El 80% después se empiezan a perder. Lo que nosotros no queremos es precisamente eso. Queremos que estos chicos que en la mañana estuvieron acá, yo llegué justo en un momento que estaban aquí contentos y todos cantando, danzando, precioso, que esta relación que están teniendo de amistad, aquí hay lazos que nunca se van a romper, hay lazos que nunca se van a romper. Cuando estuvieron durmiendo juntos en la casa de ministerio, no se van a olvidar de las cosas. Eso lo empieza a marcar. Lo que yo quiero decirte es que tú tienes que exponer a tus hijos a cualquier retiro espiritual, exponer a tus hijos a las oraciones, exponer a tus hijos a la manifestación de los dones carismáticos, exponer a tus hijos a que reciban del Señor. Tú eres un padre, sí, natural, pero escúchame bien, el primer padre espiritual para tus hijos no es el pastor. El primer padre espiritual para tus hijos eres tú, querido hermano y querida hermana. Son ustedes los que tienen que ir dando el diseño de la visión de Dios Padre a los hijos. Y los hijos van a ir entendiendo que realmente papá lo que me está enseñando lo vive, que papá lo que está transmitiendo realmente lo vive, que mamá sí, realmente no miente. Por lo tanto, ellos están viendo lo que tú eres en realidad. No me cabe ninguna duda que Onésimo vio lo que Pablo era en la cárcel. Absolutamente no me cabe ninguna duda. Y cuando Pablo empieza a transmitir todo eso, entonces no le quedó alternativa a Onésimo. Se convirtió completamente. No me cabe duda que Tito vio en Pablo un padre espiritual, que Timoteo vio en Pablo un padre espiritual. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo,
nosotros tenemos que afirmarnos en esta paternidad. ¿Qué es lo que es paternidad? Es esto, discipulado, pero a la forma de Dios, no a la forma de uno. No es como yo quiero o creo que se puede hacer, sino que tenemos que empezar a dar el ABC del reino, después meternos en palabras más profundas, porque hoy día los jóvenes también te hacen preguntas y tenemos que tener la respuesta también para ellos completamente. Pero una cosa sí, que no nos podemos equivocar nunca, queridos hermanos, y a todos los padres que tienen hijos chicos, que nuestros hijos chiquitos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años tienen que ser impactados por el poder del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, los chicos después, cuando salgan lejos a estudiar a cualquier parte, queridos hermanos, si no van con la firmeza del sello de la presencia del Espíritu Santo, entonces la corriente del mundo te los va a dar vuelta. Pero si ellos van, no importa que no vayan con una claridad mental para dar respuesta pensamiento contra pensamiento, porque hoy día se teje mucho eso. Tú piensas esto, pero yo pienso lo otro. Esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. Y empiezan a filosofar incluso con la Escritura. Qué terrible eso, cuando empiezan a filosofar con la Escritura y todo lo demás. Hermanos queridos, si son marcados por el fuego de Dios, se vayan a la universidad que se vayan, salen al mundo laboral donde quiera que vayan, si fueron marcados por el poder del Espíritu Santo, ninguna opinión humana los va a dar vuelta, porque es imborrable el sello del Espíritu Santo en sus vidas. Y para eso el papá tiene que orar, la mamá tiene que orar. Y yo no me voy a cansar nunca de decir lo que nosotros practicamos toda una vida hasta que los hijos salieron de la casa: orar todas las noches por ellos, imponer manos por ellos, profetizar sobre ellos, estar con ellos allí, que reciban la administración de papá y de mamá, aunque te quedes dormida y dormido al ladito de la cama de ellos. Pero es un hijo que tú lo diste salud, es una hija que tú diste salud. Por lo tanto, precisa el cariño, precisa el afecto, precisa la instrucción, la disciplina, pero por sobre todas las cosas precisa la oración tuya al Dios del cielo, para que la presencia del Espíritu Santo esté con ellos y realmente experimenten y vayan creciendo en una relación experimental con la persona del Espíritu Santo, y nunca más se van a apartar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que hacerle entender que esto no es una religión, queridos hermanos. Esto es una relación que tus hijos tienen que tener con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios necesita padres. Dios necesita padres en estos tiempos que estamos viviendo. Padres naturales y padres espirituales. ¿Cuántos de aquí quieren abrir su casa? Se están abriendo otros grupitos en casa, queridos hermanos. Estamos muy contentos, porque tiene que haber multiplicación. Si no, no tiene ningún objetivo. ¿Ya? Entonces, abre tu casa nomás. Empieza a ganar gente para el Señor. Hay 1, 2, 3, ya 3 familias que están abriendo sus hogares. Tienen que haber más en realidad. Yo tengo conocimiento de 3 ahora. Pero los que quieren abrir sus casas para el Señor y quieren engendrar hijos espirituales, en un acto de fe de decir: Señor, yo soy capaz de engendrar hijos espirituales, pasen aquí adelante para que hagamos una oración de fe. Una oración de fe. Amén, los que quieran, por favor.